Bueno gente, como lo prometido es deuda, hablemos un poquito del tema Ilia Topuria con respecto a que sube de categoría hacia las 155 libras y deja vacante directamente el cinturón que él obtuvo frente a Alexander Volkanovski en su momento y que después lo defendió contra Max Holloway de manera consecutiva y de una manera también espectacular, 2 KOs consecutivos, una cosa de locos, finalizando a 2 GOATs indiscutidos de esa división de las 145 libras. Pero ¿qué pasa con todo esto y qué es lo que quiero analizar? DC estuvo hablando un poquito dentro de su podcast con respecto a que si Ilia Topuria había tomado la decisión correcta en dejar vacante ese cinturón de las 145 libras y subir hacia las 155. Si bien por un lado subir hacia las 155 no es una locura, está bien, y si la UFC quiere dejar que Ilia Topuria haga este tipo de cosas está perfecto, pero dejar vacante un cinturón que obtuvo de una manera realmente espectacular y con mucho esfuerzo, creo que no fue la decisión correcta por parte de Ilia Topuria. Estas fueron las palabras de DC. Hablemos un poquito de eso en este video. DC estuvo hablando un poco sobre todas estas cosas donde múltiples peleadores a lo largo de los años dentro de la UFC han intentado capturar dobles campeonatos simultáneos o directamente han intentado incursionar en la división superior. Dígase por ejemplo Israel Adesanya en su momento cuando se enfrenta a Jan Blachowicz, que intenta capturar ese doble campeonato simultáneo de las 205 libras pero nunca dejó vacante su cinturón de las 185. Otro caso bastante cercano, un ejemplo bastante cercano es el de Alexander Volkanovski. Alexander Volkanovski no en una, sino que en 2 ocasiones subió hacia la categoría de las 155 libras para intentar capturar ese campeonato o ese doble campeonato simultáneo, enfrentándose a Islam Makhachev en 2 ocasiones consecutivas, pero nunca dejó su cinturón de las 145 vacante. De hecho, dejó que hicieran un interino, cosa que capturó Yair Rodríguez en su momento frente a Josh Emmett, y luego pues Volkanovski regresa a la categoría, le gana a Yair Rodríguez, o sea que defiende con éxito su cinturón, regresa a las 155, otra vez no deja el cinturón vacante, pierde contra Islam Makhachev, esta vez por un KO estrepitoso, regresa hacia su división natural o su división en la cual pues Alexander Volkanovski ha pasado prácticamente toda su carrera, la 145, pelea contra Ilia Topuria y es aquí donde Ilia Topuria se convierte en campeón indiscutido de la 145. La realidad es que esto lo han hecho múltiples peleadores, han intentado subir de categoría pero no han dejado su cinturón vacante, porque ¿qué pasa con todo esto? Y es lo que yo veo por parte de DC, que les voy a dar mi opinión también con respecto a todo esto, que DC está diciendo, estás siendo poco egoísta, te estás comportando como un político, esto está bien, estás haciendo las cosas correctas para el público y para la compañía. Creo que sí. Subir Ilia Topuria y dejar el cinturón vacante atrás, sabiendo que no va a regresar a las 145, es una cosa bien hecha, es una cosa que múltiples peleadores no harían, pero que es una cosa que deja abierta los caminos para próximos peleadores, para nuevos contendientes, para no estancar una división. Y esto, por supuesto que ayuda a la compañía, pero DC está diciendo de que en este caso él sería un poco más egoísta, que no dejaría su cinturón vacante, sino que dejaría que la UFC hiciera un cinturón interino, que de esta forma Ilia Topuria tendría tiempo de subir a 155, intentar hacer algo espectacular en esa división y en caso de que no lo consiga, en caso de que sea derrotado en esa división, como por ejemplo le pasó a Alexander Volkanovski, regresar hacia la 145 y hacer otra vez una pelea por su campeonato, o sea, no dejar libre ese campeonato que ya de por sí pues le costó llegar hasta ahí. Ilia Topuria tuvo que encadenar dentro de la UFC una racha de 6 victorias consecutivas para llegar a enfrentarse a Alexander Volkanovski. Ilia Topuria tuvo que vencer a figuras como Josh Emmett, a figuras como Bryce Mitchell, a Yair Herbert, esto fue en 155 evidentemente, pero lo tuvo que hacer, tuvo que pasarle por encima a toda esta serie de peleadores, todo esto dentro de esta división evidentemente de la 145, porque en medio de todo esto tuvo un enfrentamiento contra Yair Herbert, o sea que Ilia Topuria tuvo que nadar contra corriente, tuvo que hacer peleas consecutivas, victorias consecutivas, y creo que se ganó esa oportunidad titular de una manera bastante contundente, porque la mayoría de sus peleas Ilia Topuria la finalizaba. A Youssef Zalal fue la primera pelea que tuvo dentro de la UFC, no le pudo ganar por una finalización, pero sí fue una decisión unánime, una pelea con corto tiempo de anticipación. Después de eso a Jackson lo finaliza con un KO espectacular, luego Ryan Hall un KO espectacular, Yair Herbert fue una decisión superior, pero también lo finaliza con un KO espectacular, luego Bryce Mitchell lo somete y lo domina de una manera simplemente espectacular, viene contra Josh Emmett y a
Josh Emmett le da una paliza en toda regla durante 5 asaltos consecutivos, le hace takedowns, le hace knockdowns, le hizo absolutamente de todo, y a partir de aquí se gana esa oportunidad titular, barre con Volkanovski y barre con Max Holloway, un tipo que nadie había noqueado en esta división. De hecho, un tipo que nadie lo había noqueado. La única persona que había finalizado a Max Holloway fue en su momento Dustin Poirier en la primera pelea precisamente que tuvo Max Holloway dentro de la UFC, y fue una sumisión. No lo finalizó a modo de TKO. Ilia Topuria viene y le arranca la cabeza. O sea que Ilia Topuria ha hecho cosas espectaculares en esta división. Pero ¿cuál es el motivo por el cual realmente Ilia Topuria está haciendo este tipo de movimientos? Pues sobre todo es por el corte de peso. Dana White, cuando estuvo haciendo las declaraciones de las próximas futuras peleas que vamos a tener, por cierto, peleas espectaculares que de hecho dentro del canal estuvo hablando yo mismo sobre ello en un video, pueden ir y pueden verlo, sobre todas las peleas estas sumamente interesantes que conformó la UFC. Pero Ilia Topuria, después de haber conseguido todo esto, según el propio Dana White, ha hecho suficientes méritos en la 145 como para dejar una huella suficientemente profunda para que la UFC decida pues darle la oportunidad de subir de categoría. Ilia Topuria al mismo tiempo no quiere lidiar más con ese peso de 145. Los cortes que ha hecho Ilia Topuria para cada una de sus peleas han sido simplemente duros, porque incluso en una de las peleas que Ilia Topuria de hecho no pudo hacer, tuvo que salir porque la comisión médica en aquel momento vio que el corte de peso estaba yendo demasiado mal, que a Ilia Topuria todavía le quedaban ciertas libras por cortar, y decidieron cancelar la pelea. Decidieron que Ilia Topuria no podía continuar con ese corte de peso. A fin de cuentas, hemos visto videos mediante las redes sociales de Topuria llorando, sufriendo agónicamente, haciendo, como ya les digo, ese corte de peso para la 145. Es una cosa que quizás pudiese evitar, a lo mejor sí. Evidentemente yo no estoy en los campamentos de pelea de Ilia, no soy el nutricionista de Ilia Topuria, pero probablemente de alguna forma pudiesen evitar que el corte de peso sea tan doloroso para Ilia Topuria. Probablemente sí, pero al mismo tiempo Ilia Topuria, lo vemos en los entrenamientos, es un tipo que es bastante grande, no es alto, no tiene ese alcance evidentemente, pero es un tipo bastante grande en cuanto a peso se refiere. O sea, es un tipo fuerte, cargado de masa muscular. El problema con todo esto es que subir hacia la 155, que es lo que está diciendo Daniel Cormier, y dejar las 145 libras totalmente de lado, dejar ese cinturón vacante, pues podrías perder cierto caché. Evidentemente Ilia Topuria está tomando esta decisión, pero no va a regresar atrás. Ilia Topuria ya lo dijo, no voy a regresar hacia la 145. Todo el mundo quería ver la revancha contra Volkanovski, todo el mundo quería ver a Ilia Topuria enfrentándose, yo que sé, a tipos como Diego López, a tipos como Movsar Evloev, a personajes sumamente peligrosos dentro de la 145, pero ya no lo vamos a tener. Ya no vamos a ver a Ilia, por lo menos a corto plazo, y creo que esto va a ser permanente. No lo vamos a ver en 145, lo vamos a ver en 155. Pudiese ser Ilia Topuria un tipo dominante en 155, eso está por verse. Pero lo que está diciendo DC, esa gota de egoísmo que probablemente tenga la mayoría de los peleadores, y que Ilia Topuria en este caso está utilizando bastante desdén, está siendo un tipo que desde mi punto de vista está tomando las acciones correctas, porque si tú consideras de que no vas a bajar más de categoría de peso, no vas a hacer más ese corte de peso hacia la 145, pues mejor deja ese cinturón vacante y deja que el curso siga, deja que la 145 sigan peleando otros prospectos, que sigan enfrentándose por ese cinturón, y no obstruyas la compañía o la división de peso. Y esto es genial para la UFC, genial para Dana White, pero como ya les digo, existe ese miedo por parte de muchos aficionados, incluso lo está proyectando DC en las palabras que está diciendo, con respecto a que si subes, pierdes y luego ya no vas a tener un regreso victorioso hacia la 145. Ya no vas a tener ese regreso con el cinturón en la mano o para intentar defender tu cinturón en 145. Pero es que no va a ocurrir. Ilia Topuria no regresa más hacia la 145. Es demasiado doloroso el corte de peso que tiene que hacer en esa división. Ilia Topuria se va a adaptar hacia la 155, va a hacer lo que tiene que hacer para mantenerse activo, para mantenerse peligroso en la 155, y vamos a ver qué ocurre en próximas futuras peleas para el matador. Muchas personas están hablando mediante las redes sociales con respecto a la próxima pelea que va a tener Topuria en 155. ¿Qué nombre va a estar mezclado con él? ¿Qué nombre la UFC le va a dar para que él tenga esa oportunidad titular directa, o que tenga una pelea la cual lo impulse o lo catapulte directamente a enfrentarse contra Islam Makhachev? Ahora mismo va a existir un Ramadán, Islam Makhachev no va a estar peleando, es prácticamente imposible entrenar en medio de un Ramadán, porque por supuesto desde que sale el sol hasta que se oculta el sol, estos peleadores no pueden comer absolutamente nada, creo que no pueden ni siquiera beber, es una locura. Entonces
es imposible directamente o prácticamente imposible entrenar de esta forma. Por lo tanto, no vamos a ver a un Islam Makhachev a corto plazo, probablemente pelee en octubre o por esos meses, noviembre, por ahí. Entonces, si Ilia Topuria quiere mantenerse activo, si Ilia Topuria quiere hacer una pelea por el medio, hay nombres interesantes en esta división y uno de ellos es, por ejemplo, Charles Oliveira. El otro nombre interesante es Dustin Poirier, o por lo menos son los dos nombres a los cuales Ilia Topuria se le ha visto muy mezclados. Pero para que la UFC prepare un camino para Ilia Topuria y que Ilia Topuria también demuestre que es un tipo peligroso en esta división de 155 y que tiene lo suficiente para enfrentarse al campeón, yo creo que la pelea indicada sería, por ejemplo, frente a Charles Oliveira, que es, después de Islam Makhachev, uno de los peleadores más peligrosos que tiene la 155. Lo que es Charles Oliveira, lo que es Arman Tsarukyan e Islam Makhachev, creo que son los tres peleadores más complicados que tiene ahora mismo la 155 libras. Y prácticamente es campeón, top 1, top 2. Esto es una locura. Entonces, si Ilia Topuria logra ganarle a un tipo como Charles Oliveira, tiene que sí o sí enfrentarse a Islam Makhachev. Si es de esta forma, creo que sería muy interesante, una pelea sumamente espectacular también, donde se vendería por todo lo alto y donde Ilia Topuria tuviese una prueba de fuego más dentro de su carrera, porque ya ha tenido unas cuantas. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.